¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Esta es una presentación de un ministerio llamado God Questions Ministries. Nuestra respuesta a esta pregunta no solamente determina cómo consideramos a la Biblia y su importancia en nuestras vidas, sino que también esta, a la larga, va a tener un impacto eterno sobre nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros deberíamos apreciarla, estudiarla, obedecerla y finalmente confiar en ella. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazarla es rechazar a Dios mismo. El hecho de que Dios nos dio la Biblia es una evidencia e ilustración de su amor por nosotros. El término revelación simplemente significa que Dios comunicó a la humanidad cómo es Él y cómo podemos tener una correcta relación con Él. Estas son cosas que no podríamos haber conocido si Dios divinamente nos los hubiera revelado por medio de la Biblia. Aunque la revelación de Dios misma en la Biblia fue dada progresivamente por sobre los 1500 años aproximadamente, siempre ha contenido cualquier cosa que el hombre ha necesitado para conocer acerca de Dios a fin de tener una correcta relación con Él. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces esta es la última autoridad para todos los asuntos de fe, práctica religiosa y moral. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios y no solamente un buen libro? ¿Qué es excepcional acerca de la Biblia que se destaca de todos los otros libros religiosos alguna vez escritos? ¿Hay alguna evidencia de que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Este es el tipo de preguntas que deben ser consideradas si vamos a examinar seriamente la demanda bíblica de que la Biblia es la palabra misma de Dios, divinamente inspirada y totalmente suficiente para todos estos asuntos de fe y práctica. No puede haber duda acerca del hecho de que la Biblia demanda ser la palabra misma de Dios. Esto se lo ve claramente en versículos como 2 de Timoteo 3, versos 15 a 17, el cual dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de contestar estas preguntas, debemos mirar tanto a las evidencias internas como a las externas que muestran que la Biblia en realidad es la palabra de Dios. Las evidencias internas son aquellas cosas internas de la Biblia misma que testifican de su origen divino. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios se la ve en su unidad. Aun cuando en realidad son 66 libros individuales, escritos en 3 continentes, en 3 diferentes idiomas, en un periodo aproximado de sobre los 1500 años, y por más de 40 autores que vienen de muchos caminos diversos, la Biblia permanece como un libro unificado de principio a fin sin contradicción. Esta unidad es única, a diferencia de los otros libros, y es una evidencia del origen divino de las palabras, mientras Dios movió a los hombres de tal manera que registraron sus palabras mismas. Otra de las evidencias internas que indican que la Biblia es realmente la palabra de Dios se la ve en las profecías detalladas, contenidas en el interior de sus páginas. La Biblia contiene cientos de profecías detalladas, referentes al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al futuro de la humanidad y a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador de no solamente Israel, sino de todo el que creyera en él.
A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos o aquellas dadas por Nostradamus, las profecías bíblicas son extremadamente detalladas y nunca han dejado de hacerse realidad. Solo en el Antiguo Testamento hay sobre 300 profecías referentes a Jesucristo. No solamente fue profetizado dónde nacería y de qué familia vendría, sino también cómo moriría y que resucitaría al tercer día. Simplemente no hay un camino lógico para explicar las profecías cumplidas en la Biblia, sino por origen divino. No hay otro libro religioso con el alcance o tipo de profecía de predicción que tiene la Biblia. Una tercera evidencia interna del origen divino de la Biblia se ve en su autoridad y poder únicos. Mientras esta evidencia es más subjetiva que las dos primeras evidencias internas, esta no es un testimonio menos poderoso del origen divino de la Biblia. A diferencia de cualquier otro libro alguna vez escrito, la Biblia tiene una autoridad única. Esta autoridad y poder son mejor vistos de manera que innumerables vidas han sido transformadas al leer la Biblia. Los adictos a las drogas han sido curados gracias a ella. Homosexuales han sido liberados por ella. Abandonados y haraganes han sido transformados por ella. Criminales empedernidos, reformados por ella. Pecadores son reprendidos por ella y el odio se ha convertido en amor al leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador que es posible solamente a causa de la verdadera palabra de Dios. Además de la evidencia interna de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios, también hay evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. Una de aquellas evidencias es la historicidad de la Biblia. Ya que la Biblia detalla eventos históricos, su veracidad y precisión son sujetos de verificación como cualquier otra documentación histórica. A través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos, las descripciones históricas de la Biblia han sido probadas una y otra vez para que sea exacta y verdadera. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia hacen de esta el mejor libro documentado del mundo antiguo. El hecho de que la Biblia registra con exactitud y verdad eventos históricamente verificables es una gran indicación de su veracidad al tratar con temas religiosos y doctrinas, y ayuda a corroborar su demanda de que esta es la palabra de Dios misma. Otra evidencia externa de que la Biblia es realmente la palabra de Dios es la integridad de los autores humanos. Como mencioné antes, Dios usó al hombre desde muchos caminos diversos para registrar sus palabras para nosotros. Al estudiar las vidas de estos hombres, no hay una buena razón para creer que ellos no fueron hombres honestos y sinceros. Al examinar sus vidas y el hecho de que estuvieron dispuestos a morir y a menudo con muertes atroces por lo que creían, rápidamente se vuelve claro que estos hombres ordinarios, no obstante honestos, realmente creyeron que Dios les había hablado. Los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes, 1 Corintios capítulo 15, verso 6, conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo luego de que resucitó de los muertos. La transformación de ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres. Ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. Sus vidas y muertes testifican el hecho de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Una evidencia externa final de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la indestructibilidad de la Biblia.
A causa de su importancia y su demanda de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad, como Diocleciano, a través de los dictadores comunistas y los ateos y agnósticos de los días modernos, la Biblia ha resistido y sobrevivido a todos sus agresores, y todavía es el libro más ampliamente publicado en el mundo hoy. A través del tiempo, los escépticos han considerado la Biblia como mitológica, pero la arqueología la ha establecido como histórica. Los oponentes han atacado su enseñanza como primitiva y anticuada, pero sus conceptos morales y legales y enseñanzas han tenido una influencia positiva en sociedades y culturas de todo el mundo. Continúa siendo atacada por la ciencia, la psicología y los movimientos políticos. No obstante, permanece tan veraz y relevante hoy, al igual que desde cuando fue escrita. Este es un libro que ha transformado innumerables vidas y culturas a través de los últimos 2000 años. Por mucho que sus oponentes traten de atacar, destruir o desacreditarla, la Biblia permanece tan fuerte, tan real y tan relevante como lo fue antes, aun después de los ataques. La precisión con la que ha sido preservada a pesar de cada intento de alterarla, atacarla y destruirla, es un claro testimonio del hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. No debería sorprendernos que, por muy atacada que sea la Biblia, ésta siempre aparece igual y ha salido ilesa. Después de todo, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos capítulo 13, verso 31. Después de mirar la evidencia, uno puede decir sin duda que sí, la Biblia es realmente la palabra de Dios.